Nuevo podcast, nueva parte de personalidad. Otro grupo de personalidad. Bienvenidos de nuevo al podcast de Jaime Pareja. Estamos aquí para proporcionarles información. Hablemos entonces de este segundo grupo, el grupo B de la personalidad. Bueno, vamos a hablar del grupo B, que es un grupo muy curioso porque digamos que las personalidades tipo B son personalidades generalmente relajadas, alegres, pacientes, despreocupadas, entretenidas, competitivas, tolerantes, flexibles, de poca queja, de vida social plena. Sin embargo, la ideal, el estado ideal de personalidad. Parece. Sin embargo, como todo en exceso es malo, cuando estas personalidades se configuran conflictivas, tienen unas características de personalidad muy densas, muy problemáticas, justamente en lo que parecen buenas, porque la obsesión por tratar de parecer entretenidas, relajadas o flexibles las puede llevar a dañar sus vínculos sociales. ¿Y cómo se dañan esos vínculos sociales? ¿Hay algo que les modifica el carácter? No sé. Digamos que se dañan por ese esfuerzo excesivo de encajar, ¿cierto? Entonces ese esfuerzo excesivo de encajar los puede llevar, por ejemplo, a los llamados antisociales, que no son los delincuentes. Uh-huh. El trastorno antisocial de la personalidad es la persona dedicada al engaño y a la manipulación con miras a sacar partido de sus cosas. Un rasguito de personalidad antisocial que a los niños hay que frenárselos. Te deje cuidando la comida para ti y para tu hermano. Pero el niñito que empieza a desarrollar un rasguito antisocial se come la carne del hermano y le sirve al hermano pelado. Es decir, empieza a jugar con una serie de ventajas en las que daña el vínculo con el otro, ¿cierto? Pero aparece manipulador en función de mantener yo no fui, yo no soy. Entonces, el rasgo antisocial es un rasgo que se puede corregir. Yo suelo decirles a los papás, si usted no corrige un pequeño rasguito antisocial, vamos a estar después ante un fenómeno disocial, es decir, delincuencial. O sea, se vuelven demasiado despreocupados, relajados, no me importa el otro, me importo yo nomás. Y claro, y como la personalidad tiende a ser relajada, despreocupada, digamos que la parte negativa es cuando el otro deja de importar y cuando yo manipulo para que el favorecido en las relaciones sea yo. Tremendo esto, como en la parte que decías que si es de niño no nos ayudan a visualizar eso, porque sí, o sea, entra muchísimo en esa parte de la formación que tenemos. Y que tanto permiten que rasgos disfuncionales se generen, ¿cierto? Yo recuerdo que alguna vez alguien me decía, es que hay que dejar que el niño se relaje, pero ¿qué tanto? Uh-huh. ¿Qué tanto? ¿Qué otra parte se puede ver de este grupo B? Que sea problemática, hay uno particular que son el trastorno límite. Uh-huh. Todos hemos oído hablar de los límites. Los límites son personas que tienen un patrón general de vacío interior. Voy a hacer un gesto que es como el que define al límite, como nada lo llena. Todo le es insuficiente, ¿cierto? Y son personas muy desreguladas emocionalmente, son tan relajadas que no tienen regulación emocional. Entonces son tendientes a todo lo imprudente, compras compulsivas, sexo imprudente, desinhibición total, ¿cierto? Y eso los vuelve muy problemáticos en sus relaciones. O sea, digo lo que pienso sin importarme si al otro le afecta o no. Claro, y terminan orillando al otro a unas situaciones muy aburridoras porque esta persona no se regula emocionalmente, tiene una sensación de vacío crónico y hay otra característica muy grave de los límites y es que son profundamente inestables. Entonces tienen relaciones mega intensas de 3 días, tienen vínculos prosociales muy dañinos, muy imprudentes y terminan cansando enormemente al otro. Son personas que terminan muy solas.
También nos hablabas en el otro podcast de los histriónicos. Los histriónicos tienen unas características muy lindas. Ellos se basan, así como los esquizotípicos, en llamar la atención, pero buscan esa atención como para asegurarse juegos emocionales, ¿cierto? Autoconfirmaciones de que son importantes y de alguna manera compensar una imagen negativa de sí mismos. Entonces el histriónico recarga sus relaciones. Son personas muy bonitas porque intentan encajar, ¿cierto? Pero a veces el histriónico suele ser tan natural, tan relajado, que no mide el peso de un gesto, ¿cierto? Entonces todo termina sobrecargado de emociones y de búsqueda de atención. ¿Y lo puede llegar a afectar? Yo creo que sí. Hay muchas personas histriónicas terriblemente incomprendidas que solo son como ese empaque de sobreactuación frente a la realidad, pero son personas maravillosas sin duda. ¿Y los narcisistas, de los que nos hablabas? Ay, qué rico tocar el tema de los narcisistas, porque el narcisismo es un tema de autograndiosidad. Son personas que se sienten príncipes y exigen ser tratados como príncipes. Entonces, en el lenguaje de un narcisista vos vas a encontrar 800 veces en un minuto la palabra yo. Exige por todos los medios ser tratado como un príncipe, ser tratado como lo mejor, y de alguna manera menoscaba los derechos de los demás en función de que él siente que merece más. Entonces, estas personas tienen unos problemas relacionales muy intensos y una vida afectivo-emocional muy dura. O sea, más o menos, míreme y no me toque. Sí, terribles y sobre todo padecen el estar con otros, y su vínculo prosocial es muy negativo. ¿Tenés de pronto alguna historia, algún caso que te haya pasado con alguna de estas características de los del grupo B que nos puedas contar? Yo creo que me he encontrado... Bueno, yo creo que a todos los psicólogos nos pasa que encontrarnos con un trastorno límite de la personalidad es muy complejo, porque son personas muy reactivas al tratamiento. Yo recuerdo particularmente una mujer, profesora de artes, que de alguna manera sentía que nadie podía ser mejor que ella, tenía rasgos narcisos, pero de alguna manera ella hacía todo lo posible porque nadie destacara más que ella, pero lo que ella hacía no le llenaba, no le satisfacía, ¿cierto? Pero simplemente nadie podía ocupar el espacio de ella. Entonces, esa relajación frente a los derechos de los otros la hacía sufrir mucho y obviamente hacía sufrir mucho a los que vivían con ella. En un podcast pasado nos decías que se complementan los grupos. Ese límite de la personalidad se puede compensar con algo de otro grupo, o sea, puede llegar a haber como un equilibrio y llegar a compensar. Sí, pueden haber rasgos de otro grupo que regulen. Me gusta mucho el fenómeno que señalabas, porque es que los rasgos están para compensar, ¿cierto? Hay un trastorno cuando yo pertenezco exclusivamente a un grupo y exclusivamente a las características de un solo grupo. Efectivamente existen rasgos de otros grupos que pueden compensar la personalidad de alguien. Qué chévere, muchas gracias por este nuevo podcast donde nos aclaras ese grupo B. Muchas gracias también a ustedes por seguirnos en redes, por escucharnos, por hacernos preguntas, comentarios. Seguimos prestos a esto y bienvenidos nuevamente a seguirnos en redes. Conocerse es una manera de amarse. No se olviden que la personalidad también es lugar sagrado.